Un poquito menos a nosotros, que en realidad tenemos que ser un puente comunicacional. Nada más, no somos especialistas en la materia, por eso gracias por venir, Jorge. Lo mismo digo para Gabriel, lo quiero pronunciar bien, Rosenstein del Hospital de Tornú. Insisto, gente que sabe de verdad, uno necesita callarse y escuchar a los que saben antes de formar opinión al respecto y antes de bajarle línea a usted. Hablamos del regreso a clases presenciales. Gabriel lo he escuchado oponerse, digamos, que es bastante impopular en el día de hoy la oposición a la presencialidad de clases. ¿Por qué? Bueno, primero quisiera 30 segundos sí, claro, para homenajear al doctor Legarreta, jefe de traumatología del Hospital de Niños, y al licenciado Alberto Fernández, enfermero del Casa Cuna, porque lamentablemente tenemos que escuchar que los niños no contagian y que por eso los docentes no tienen riesgo. Quisiera decirle a la ministra Acuña que tenemos un profesional de larga trayectoria muerto y un licenciado en enfermería muerto. Además de tener un conjunto de enfermeros del hospital del Casa Cuna, en un hospital general, no pediátrico, tenemos infectados pediatras de guardia de casi todos los días. Y estos compañeros, estos colegas, se infectaron aún teniendo equipo de protección. Entonces, no se puede resolver esto si tenemos que dialogar con un funcionario con cargo de ministro que es o sea tan negador o sea un provocador. Porque ya provocó a los docentes, y esto de negar la muerte de dos compañeros, para mí, es una provocación. Jorge, ¿vos cómo lo ves? Hay todo un debate respecto de presencialidad, sí o no. A mi gusto, por lo menos, hay un elemento que no está en el debate, y es cuánto invertimos para que haya presencialidad también. Porque mientras tenemos aulas que no están en condiciones y demás, nosotros estamos planteando la posibilidad de que 30 chicos regresen como si nada, y mientras no podemos garantizar un sistema de transporte público que verdaderamente garantice distanciamiento social y demás, estamos diciendo, es muy fácil hacer un protocolo, en definitiva. Ahora, cumplirlo y que realmente se cumpla eso en la práctica es mucho más complejo, y más todavía para un país como Argentina. Sí, la presencialidad, digamos, es una aspiración de todos. El problema es que vos tenés que, como vos mismo decís, arbitrar una logística que pueda garantizar una cierta presencialidad en el tiempo. En el día de hoy, Alemania saca una declaración, el gobierno alemán, diciendo que no comienza las escuelas primarias ni las escuelas secundarias. Es decir, que mantienen... ¿Por qué? Porque ellos saben que transmiten, los chicos transmiten, menos que los adultos, transmiten menos que los adultos, pero sí transmiten y se crea una cadena. Entonces, si vos querés, la discusión es falsa, empezar o no empezar, presencialidad o no presencialidad. Es una discusión más bien en el escenario de la política más mundana. Otra más. El problema es qué logística vos podés hacer en lo inmediato para hacer una presencialidad limitada y teniendo en cuenta semanalmente una evaluación de cómo van los aumentos en los índices de positividad, etc. Vos no podés empezar si no habilitás en todas las escuelas un sistema de testeo, ya que tanto se toma el modelo de Estados Unidos y los modelos europeos, se testea semanalmente. Tendríamos que duplicar o triplicar la cantidad de testeos en los propios colegios. Es decir, hay una logística para... Hay que debatir esa logística para, y la presencialidad, el primer cuatrimestre evidentemente va a ser, en el mejor de los casos, parcial. Gabriel, ¿es posible regresar a clases presenciales con 10.000, 12.000 contagios en verano? A ver, en principio, sumado a lo que decía el doctor, tenemos el tema de la infraestructura. Entonces, hoy nosotros estamos abriendo consultorios y tenemos la dificultad de que los consultorios están diseñados para ser aclimatizados por aire acondicionado. Los aire acondicionados no tienen el filtro EPA, que es el que necesitamos. Claro. No tenemos diseño para que se ventilen. Entonces, esto pasa hoy en un hospital donde inclusive tenemos compañeros que se desmayan de calor, terapia intermedia o en las unidades febriles. Entonces, si no tenemos esta estructura en un hospital en el cual se desinvirtió todos estos años, y sabemos cómo son los colegios, sin esa infraestructura es imposible garantizar. Hay que medir el dióxido de carbono para saber si el ambiente está ventilado. Son 400 partes por millón las que, digamos, son aceptables. Bien, ¿hay sensores de dióxido de carbono en las aulas para saber cuándo un aula está ventilada o no?
El ministro Quirós dijo la vez pasada que no nos preocupemos porque el índice de positividad se da en personas de mediana edad, no en adultos mayores ni en niños. Bueno, esa persona de edad media, de edad mediana, es la que lleva a los chicos al colegio. Claro. Entonces estamos poniendo en circulación una cantidad de gente que no circulaba. Entonces estamos de esa forma estamos ofreciendo más virus en la circulación de las personas, sí. Con lo cual, la verdad, no es un buen momento. Ari. Desconozco sus composiciones familiares, pero la pregunta es si ustedes enviarían a sus hijos, si es que estuviesen en edad escolar, a que tomen clases presenciales en la actualidad. Una buena pregunta esa. Mis hijos son grandes y me dan poca bola, así que no tengo problema al respecto. Depende de la logística, depende de la tranquilidad que dé la logística. Por eso el debate empezar o no empezar, como que vas a empezar con una presencialidad de 100 o no empezar, yo creo que es un debate falso. El asunto es la logística para garantizar, y como dice el doctor, esa logística va a depender también de las condiciones socioambientales donde está inserta la escuela. No es lo mismo un colegio que tiene un parque de 200 metros, claro, o un colegio en 2 aulas, donde penosamente tiene que haber 40 o 50 alumnos. Entonces, hay que discutir seriamente el asunto. Entonces, salir de la grieta esa... Y salir de hagamos como Suiza, hagamos como Israel, hagamos como países que tienen indicadores completamente distintos a los de Argentina. Y pese a los indicadores, tuvieron que levantar en reiteradas ocasiones las clases. Bueno, Angela Merkel en las últimas horas. Hoy. Decidió suspender las guarderías y los colegios. Por eso yo preguntaba, porque la verdad es que uno ve la cantidad de casos que había en Europa en el verano y nota que todos los países, España, Italia, Francia, estaban por debajo de los 1000 casos diarios. Nosotros hoy estamos con 6.600 después de haber llegado a 15.000 hace 2 semanas nada más. Y uno dice, sí, es cierto, se hacen más testeos. Ahora bien, cuando testeás, encontrás y mucho. Y es verano y las unidades de terapia intensiva, y el personal de salud lo sabe mejor que nadie, no se descomprimieron al ritmo que se deberían haber descomprimido. O tal vez me equivoco. No, nosotros, a diferencia de lo que pasó en Europa, hicimos una meseta. En Europa la curva subió y bajó, pero bajó hasta el piso total y las terapias se bajaron. Y después, en el cambio estacional, subieron de vuelta. El gran problema es si nosotros, sin mirar lo que pasa en el hemisferio norte, con el cambio estacional, que coincide con el inicio de las clases, volvemos a una pendiente creciente. Es una hipótesis, pero es una hipótesis que realmente hay que prestarle mucha atención. La verdad, no, pero de verdad uno realmente quiere la presencialidad. Ahora, la presencialidad a cualquier costo me parece que puede traer unas consecuencias realmente muy, muy graves. Y lo peor de todo es esto que decía Jorge, que también lo marca Gabriel. Hay que sacarle el valor agregado de la política y dejar de tironear en el barro esto, porque el virus nos afecta a todos y todas. Sí, si me permiten, nosotros lo que vimos con el personal de salud es que por los bajos salarios hay multiempleo. Entonces, muchos contagios pasaban de una institución a otra. Los docentes tienen un buen salario y van a trabajar solo en un lugar o van a andar recorriendo diferentes lugares. No, entran y salen de las burbujas. Bueno, entonces, en estas condiciones, que lo vimos nosotros en salud, mucha del contagio fue interinstitucional, gente que tiene varios trabajos y circula de un lugar al otro. Y aparte, circula en medio de transporte. O sea, digo, cuando uno se propone algo, tiene que ver el contexto. Entonces, hablar de las clases presenciales en diciembre era una cosa, cuando no teníamos este brote, no teníamos esta circulación, y otra cosa es en marzo. Hubo una experiencia en un colegio privado, muy prestigioso, en la zona de Caballito, en noviembre, de hacer clases presenciales. A la semana había 12 contagios. En un colegio... Yo tengo amigos que trabajan en colonia de vacaciones como profesores y es al aire libre. Y constantemente no están pudiendo trabajar porque se tienen que aislar, porque hay casos positivos. Y realmente me llamó la atención porque son actividades al aire libre, por lo general, las colonias y demás. Y es constante, digamos, que se aíslan las burbujas. Y estamos hablando de, insisto, actividades al aire libre con muchos menos chicos que en un curso, tal vez, en muchos episodios. Entonces, uno no deja de preguntarse, en definitiva, cuánto de presión, si se quiere, hay en esto y cuánto hay de verdadero en cuanto a se puede regresar a la presencialidad o si es regresamos a la presencialidad a cualquier costo y después vemos.
va a ser una presencialidad, para hablar seriamente, va a ser una presencialidad relativa y va a depender de la logística, y la logística va a depender de la sociedad, las propiedades socioeconómicas de cada distrito, de cada colegio, si trabajamos bien en ese sentido. Lo otro es propaganda, digamos, vacía de contenido y muy peligrosa, porque en el cambio estacional la Argentina tiene que estar preparada para una segunda ola. Ojalá que no se dé. Pero si seguimos reflejando el hemisferio norte, es posible que marzo acompañe una curva creciente. Jorge, gracias por venir. Gabriel, gracias por venir. Y a los dos, gracias por el gran trabajo que hacen, no solo en la primera línea de batalla, no solo investigando y haciendo su laburo, sino también que se toman estos minutos para venir a comunicar, que también es muy importante. Gracias de verdad. Gracias a ustedes.